Bienvenidos a Relatos Extraños. En esa época de mi vida, a mí me atraían mucho las cosas paranormales, todo lo relacionado con la brujería y pues a mi familia no mucho. Pero creían que eso sí existía y que sí podía pasar. Un día yo vi en un lugar cómo invocar algo y esperé hasta que llegara la noche. Lo hice tal como decía el libro que tenía. Puse varias cosas. Tardé como 30 minutos más o menos en hacer ese ritual. Y en unos momentos me di cuenta que no pasaba nada. Pensé que lo había hecho mal. Me alegré. La verdad que sí me alegré de que así hubiera sido. Pero cuando haces algo mal, todo puede salir aún peor. A los días siguientes, la casa estaba con una sensación como de pesadez. Y en una noche lo vi. Vi lo que había invocado esa noche. Eran como las 12:30, ya casi la madrugada. Todos en mi casa estaban dormidos. Yo estaba recostada en mi cama. Cuando la puerta comenzó a abrirse, me di cuenta que no había nadie. Me dirigí al baño y el baño se encuentra al final del pasillo y al frente está la habitación de mis hermanitas. Pasé por ahí y me di cuenta que había una figura alta, como con rasgos avejentados, completamente oscuros, el pelo todo descuidado. Hizo un movimiento como si hubiera volteado a verme, como si supiera que yo estaba ahí. De inmediato me encerré en el baño y comencé a rezar. Y supliqué también para que se hiciera de día rápidamente. Eso no era lo que yo había intentado invocar, era otra cosa. Mientras me encontraba en el baño, escuché cómo las pisadas de eso se iban acercando cada vez más hasta que escuché la voz de mi madre. Gritó: «Teja, mi hija, hace mucho tiempo que no te veo. Vete de aquí. Tampoco eres bienvenido». Llegó mi madre conmigo y me dijo: «No salgas del baño». En eso mi mamá dijo que no sé qué le hizo a esa cosa que yo había invocado, pero la hizo desaparecer. Nunca más la volví a ver y me alegro de que no la volviera a ver. Mi madre me dijo que hace muchos años ella había hecho lo mismo. También hizo eso y que algo salió muy mal, algo que acabó con casi toda su familia. No me contó qué era. Le pregunté varias veces, pero no me dijo. Solo me dijo que tratara de olvidar eso, porque si no, eso iba a aprovechar esas invocaciones o ese interés que yo tenía, y que él iba a entrar en vez de lo que estaba invocando, y que él iba a sustituir lo que yo había intentado invocar. Eso era algo malo, era una energía muy mala. Yo era muy joven y no sabía que haciendo ese tipo de rituales que uno lo toma a juego. La verdad que sí, uno lo toma a juego para ver qué va a pasar, pero atraes energías malignas que son difíciles de sacar de tu casa. Hace más o menos 2 años, yo era muy aficionada a las cosas de terror y cosas sobrenaturales. Y todo lo referente a ese tema me encantaba. Apenas estaba descubriendo mis gustos. Y justo un día de esos, como adolescente que era,
me puse a jugar a la ouija de papel, a escondidas de mis papás, en el baño, porque ellos son muy religiosos y para ellos esas son cosas del diablo. En fin, cuando terminé de jugar, no sentí que hubiera pasado nada. De hecho, no había ningún ruido, ningún movimiento extraño. Nunca sentí que se moviera sola la ouija, como dicen. Al contrario, yo la movía. Yo ponía las respuestas. Esa es la verdad. No sentí absolutamente nada. Hasta que llegó la noche. Todo iba normal. Esa vez nos dormíamos temprano. En ese tiempo, yo dormía con mi hermanita en una litera. Yo arriba y ella en la cama de abajo, ya que era más pequeña que yo. Todo estaba muy bien hasta que, como a las 2 de la mañana, me levanté escuchando el llanto de mi hermanita. Eso no me sorprendió, porque en ese entonces mi hermana lloraba a veces, porque le daba miedo a la oscuridad. Y cuando se levantaba en las noches, siempre lloraba y me llamaba. Comenzaba a tocar por abajo de mi cama para que yo bajara a consolarla y la llevara al cuarto de mis papás. Pero esa noche decidí que no le iba a hacer caso. No iba a permitir que perturbara mi sueño, estaba muy cansada. Así es que la ignoré. Y por 10 minutos más o menos, ella siguió diciéndome que bajara entre sollozos, pero decidí no hacerle caso. Así estuvo un rato más, hasta que me quedé bien dormida y dejé de escucharla. Al día siguiente, me levanté más o menos como a las 8 de la mañana. No tenía escuela, así es que no tenía preocupación de levantarme tan temprano como siempre. Cuando bajé, me di cuenta que mi hermanita no estaba en su cama. Se me hizo raro, porque ella siempre se levanta más tarde que yo. Bueno, pues traté de no darle importancia y me dirigí al cuarto de mis papás. Cuando entré, ahí la encontré. Ella estaba hablando normal. Y cuando le pregunté que por qué había estado llorando esa noche, mi mamá me interrumpió y me dijo que por qué decía que mi hermana había estado llorando si ella se había ido a dormir con ellos casi desde que yo me quedé dormida. Bueno, eso me dejó pensando. Yo le pregunté que si mi hermanita había llegado asustada con ellos y me dijeron que no, que incluso mi mamá había ido a buscarla para que se durmiera esa noche con ellos y que mi hermana estaba tranquila. En ese momento yo me quedé en shock. Entonces, ¿qué rayos fue lo que escuché llorando en la cama de mi hermana? ¿Qué cosa era la que estuvo tocando mi cama por abajo y diciéndome que bajara? Yo no sé. Yo creo que soy muy afortunada de no haber bajado. Porque, ¿qué es lo que hubiera visto esa noche si hubiera bajado? ¿Con qué cosa me hubiera topado y quién sabe Dios qué me hubiera pasado? Yo tenía 11 años cuando felizmente fui a un campamento de verano en el que me metieron mis padres. La verdad, a mí me encantaba ese tipo de actividades. En ese tiempo yo era un chico bastante divertido. Me gustaba siempre ir hasta el final, sentarme hasta el final del autobús, donde se hacía todo el relajo. También me entusiasmaba mucho que me iba a juntar con todos mis amigos y nos íbamos a divertir bastante. No era la primera vez que iba a un campamento, así es que ya sabía lo divertido que era. Cuando íbamos camino al campamento, vimos muchas cosas muy bonitas y eso también me encantaba. Bonitos paisajes,
Había cabras y animales y me encantaba ir chachareando y charlando al lado de mis amigos. En eso nos detuvimos en una gasolinera. Algunos bajaron a comprar algunas chucherías y mis amigos y yo nos dimos cuenta que al fondo en el bosque había cintas y otras cosas para que no pudiera pasar la gente. Había una patrulla y unos policías forenses. Después el camino siguió con normalidad y por fin llegamos al campamento como a eso de las 9 de la noche. Se encontraba en medio del bosque. Era un edificio que había solo para hombres y una casa pequeña tipo cabaña alejada que era exclusivamente para las niñas. Dejamos nuestras cosas y nos acomodamos. Y en el piso de arriba del edificio de los hombres había un ventanal gigante enfrente de las camas. Los días en el campamento siguieron con actividades muy divertidas y variadas. Pero al tercer día, en una actividad que nos pusieron de búsqueda de tesoro, uno de mis amigos y yo, él se llama Alex, vimos a lo lejos una pequeña caseta en el bosque. Así es que dedujimos que sería tal vez el lugar ideal donde habían podido esconder alguna pista del tesoro. Nos acercamos y cuando nos asomamos por la ventana, vimos algo terrible. Había sangre por todos lados, había una especie de cuerpo tirado. Y en eso escuchamos pisadas sobre las hojas. Y al voltear vimos que un hombre se iba alejando, pero nos volteó a ver. Era muy joven. Yo le calculo que tendría unos 20, 21 años. Llevaba una chamarra y un gorro como de invierno. Se nos quedó viendo fijamente. Nos asustamos tanto que salimos corriendo de ahí. No le dijimos a nadie. Pero al día siguiente hubo una fiesta de pijamadas que organizaron todos los que estaban ahí. Y vimos a medianoche en ese ventanal parado a ese hombre observándonos. De inmediato le hablamos a nuestros maestros. De inmediato gritamos. Ellos llamaron a la policía y sí pudieron atrapar a aquel hombre. Pero mi amigo Alex quedó con muchos traumas. Nunca volvió a ser el mismo. Se volvió muy miedoso y nunca más me volvió a dirigir la palabra.